Estamos a un video antes de empezar con los libros proféticos. Miren mi taza, clama a mí, de uno de los maratones que hicimos cuando estaba la pandemia. Un día haré unos videos conmemorativos de esos maratones. Si a ti te tocó vivir un maratón de esos en tiempo de la pandemia, aquí recuérdame en los comentarios. Hoy tenemos un video. Miren, 594 videos tuve que hacer para llegar al de los profetas. Wow. Estamos a punto de publicar el primero, que es acerca del profeta Amos. Así es de que a todos tus amigos, hermanos, consiervos, líderes que les gustan estos temas proféticos, vamos a desglosar, a desmenuzar estos libros que son a partir del siglo 8 antes de Cristo y que vienen a dejar una enseñanza impactante en nuestra vida. Entonces, hoy, capítulo 26 de Crónicas, vamos a hablar de un relato que está en Segunda de Reyes, capítulo 15 del 1 al 7, pero Crónicas nos relata más en estos 21 versos esta historia de este rey que va a ser contemporáneo, que Judá es gobernada por Usías y Jeroboam está gobernando en Israel. Y ahí vamos a ver este ministerio profético poderoso. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que también se llamaba Azarías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Entonces ahora Judá está estrenando rey, es este Usías tan conocido, este rey tan famoso por las cosas que hizo, porque tuvo un muy excelente reinado, pero al final fracasó de una manera rotunda, de una manera terrible. ¿Qué empezó a hacer este rey? Acuérdense que mientras él gobernaba había profetas ministrando, ¿no? Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Empezó con edificaciones, empezó recuperando terreno, empezó apropiándose de lo que le pertenecía, ya sea por conquistas o por la mano de Dios. Tenía 16 años y reinó 52 años en Jerusalén, que era la capital de Judá. Y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. ¿Qué pasó con Usías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Todo lo bueno que hizo Amasías lo hizo este hombre. Es decir, se apropió del buen ejemplo de su padre. Este Usías es más famoso porque el capítulo 6 de Isaías lo nombra. Dice que cuando él murió, entonces Isaías vio al rey de reyes. Por eso es más conocido, porque la parte que más se usa de él está en segunda de Reyes, ¿no? Pero acá Crónicas nos habla más. Y persistió, se esforzó en buscar a Dios en los días de Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Clave, subrayen este 5. Este Usías buscó a Dios, agradar a Dios, que Dios indicara, que Dios estuviera con ellos. Entonces tenía a su lado a un Zacarías, que no es el del libro, que era entendido en visiones de Dios. Dios le revelaba, él le decía al rey, entonces caminaban juntos, un tipo Eliseo, ¿no? Con los reyes. Y en estos días en que buscó a Jehová, entonces Dios lo prosperó, porque dijo, mira, este Usías me está poniendo en primer lugar, me está honrando, me está respetando, entonces se está esforzando y está aceptando a este hombre que yo le puse con revelación. Entonces Dios lo empezó a respaldar. Eso pasa, eso debemos de hacer inmediatamente nosotros, buscar a Dios.
y persistir en eso, en que Dios esté en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en nuestro don, en todo lo que hacemos, que Dios esté ahí, porque Él va a ser la clave del éxito. En todo lo que hagamos, el respaldo de Dios debe estar en nuestra vida. Entonces, ese persistir, que no es nada más que un esfuerzo en todos los sentidos, debemos de buscar nosotros estar realmente interesados en que Dios esté en las cosas que hacemos. Porque las oportunidades y el tiempo y la gloria no van a durar para siempre, se van a ir. Y Dios nos pedirá cuentas del tiempo que Él nos permitió tener en nuestras manos esta bendición de ser pastores, de ser líderes, de tener en nuestras manos algo que Dios haya puesto. Estamos hablando de que este Usías, hermano, empezó a reinar por allá en el 810 antes de Cristo. O sea, casi llegando al siglo 8, que sí lo vivió, pero en el comienzo estaban en ese siglo. Entonces, persistió en buscar a Dios y salió y peleó contra los filisteos, eternos enemigos de Israel, y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. El dominio de Usías fue total, y aparte dejaba las ciudades abiertas para que fueran dominadas por los demás enemigos, para que llegaran y se apropiaran de ellos, para que llegara el enemigo y hiciera con ellos lo que quisiera. Entonces, este hombre estuvo muy respaldado por Dios, muy respaldado por sus buenas intenciones de persistir, que buscando a Dios. Entonces, tiempos difíciles, hermanos, donde al contrario de Israel, le quedaban menos de 100 años a Israel para ser exiliado y desaparecer. Dios nos ayude a lograr victorias paso a paso. Entonces Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Contra todos los enemigos, Dios le dio la victoria a Usías. O sea, Usías no tenía nada de qué quejarse. No tenía por qué hacer mal si había encontrado la clave para hacer el bien. Y los pueblos sabían que este hombre estaba respaldadísimo por Dios. Y dieron los amonitas presente a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto. Vean esto, porque se había hecho altamente poderoso. Hacía mucho que no leíamos de un rey así en estas cronologías de los reyes. Los mismos amonitas, que eran parientes de Israel, le daban tributo, y en todos lados era conocido porque era muy poderoso. Esa era la fama de Usías. ¿Cuál será nuestra fama? Dios nos ayude y nos perdone. Edificó también Usías torres en Jerusalén. Mientras conquistaba, ponía fuerte su casa, su reino, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Él dejó segura su ciudad. Eso debe de hacer un buen rey, tener primero fuerte su matrimonio y luego sus hijos, su ciudad, su Jerusalén. Porque hay a muchos que les encanta andar del tingo al tango, ayudan a la gente, ayudan a los muchachos, a los jóvenes, a las mujeres, pero no ayudan su casa. Primero tienes que tener vigilada y fortalecida tu ciudad. Otra, hay quienes les gusta hacer cosas fuera de su iglesia. Allá andan trabajando en actividades grandes, pero en su iglesia no hace nada. Tienes que edificar primero tu iglesia. Otros salen de la ciudad, pero en su trabajo institucional local no hacen nada. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios para que podamos hacer por nuestra casa, aunque a veces no dejan. Pero tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Edificó torres en el desierto,
Por si el enemigo viene, desde antes se podía ver. Era un hombre anticipado. Abrió muchas cisternas, no solamente para subsistir, sino para sustentar tanto ganado que tenía. Muchísimo ganado, tanta labranza, tanta agricultura en todos lados, llanos fértiles, montes donde quiera daba fruto. Porque vean el título que le da el verso 10, porque era amigo de la agricultura. Estaba bien bendecido este hombre, poderoso en el ejército, creativo, inteligente, atrevido, osado, precavido, bendecido por Dios por medio de la tierra. ¿Qué más podía pedir este hombre? Tuvo también Usías un ejército de guerreros, o sea, unas fuerzas especiales que lo cuidaban, los cuales salían a la guerra en divisiones, bien estructurados, bien organizados de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Masías gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Aquí está el escuadrón A, el escuadrón B, el escuadrón C. ¿Cuál escuadrón vas a usar? ¿Para cuál misión? Todo perfectamente detallado y organizado lo tenían. Todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2600. Un ejército bien organizado, entrenado y estructurado. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Ejército élite, ejército normal, común, para todo lo que las actividades bélicas lo requirieran. Y luego ve lo que dice el 14, te estoy hablando de un hombre poderoso, de un hombre realmente activo, visionario y respaldado. Y Usías preparó para todo el ejército, los armó, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. A todos los equipó, a todos los armó, a todos los entrenó, a todos les proveyó para que pudieran estar listos para cualquier situación. Este era Usías, un hombre que tenía una visión poderosamente tremenda, un hombre que mientras honró a Dios, Dios lo usó. Todo lo que hacía lo prosperaba. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. A ver, si viene el enemigo, ¿cómo podemos defendernos? Para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. O sea, las catapultas. Él las inventó con sus ingenieros para a grandes distancias. Fíjense nomás, o sea, esto fue una ayuda que Dios le dio porque lo honraba. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado, oigan la palabra, maravillosamente. Dios lo ayudó maravillosamente. Por eso se hizo poderoso. Verso 16. Empieza el declive. Empieza la derrota de todos los líderes, pastores, maestros, profetas, hombres que tienen sueños, visiones. De todo el hombre que está cerca de Dios, aquí está la clave de la derrota. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Qué cosa tan terrible. Les hablé de todo el esplendor, toda la gloria que tuvo Usías. Pero cuando él ya se confió, cuando él dijo, no ocupo nada, ni de nadie, yo puedo hacer todo, se enalteció su corazón para su ruina. Todo el que es enaltecido, esa va a ser su ruina. Por eso a veces andan predicadores ahí bien presumidillos, pastores bien presumidillos, ministros bien presumidos. Es para su ruina. Esa gente que tiene revelación, que Dios le muestra, que Dios le enseña, bien arrogantes, para su ruina. La gente que Dios le da palabra, revelación, remas, para su ruina.
líderes que empiezan a tener mucha membresía, que son buenos conferencistas, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, el que le había dado todo el respaldo, todas las herramientas, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dijo él: yo no necesito a los sacerdotes, yo soy un sacerdote. Iba en contra del culto que Dios le dijo. Manejó la adversidad a la perfección. Mientras empezó a crecer, tuvo éxito, porque luchó, se esforzó, logró grandes cosas, grandes metas. ¿Sabes qué lo derrotó? El éxito, la cima, conquistar, estar arriba. Eso lo derrotó. Cuando estaba fuerte en todo, se enalteció para su ruina. Le dio la espalda al que le había dado todo. Usurpó funciones, porque él dedujo que entonces Dios iba a permitir todo. Por eso, un día en una revelación el Señor me dijo: si el profeta, si el hombre que tiene una revelación no le da el lugar al pastor, o sea, el no darle lugar a tu pastor, a tu líder, es quitarle su investidura. Entonces el Señor dice: si alguien se la quita al pastor que tiene la investidura de autoridad, yo se la quito a él de profeta. Entonces el pastor necesita tener la seguridad que él tiene la autoridad de Dios por ser pastor. El profeta no puede desvestir a un pastor, ni el que tiene visiones y sueños, quererse ver más acá, porque a lo mejor el pastor no tiene ese don, ese ministerio o esa gracia, pero tiene la autoridad. Entonces el Señor me decía eso: si alguien le quita la investidura, yo se la quito a él. Y eso es algo que los pastores a veces no entienden y les da miedo, porque se levanta un profeta, porque alguien da un mensaje, porque no lo saben pastorear, porque se sienten rebasados. Tú no tienes que tener ese don y ese ministerio. Tú tienes que tener la autoridad como pastor. Esa es tu investidura. Pero no entendemos porque no vamos a la palabra de Dios. Entonces este hombre usurpó funciones. Entró y dijo: yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esta historia ha sido común. A veces Dios le empieza a dar mensajes de profecía a alguien y dice: yo puedo hacer lo que quiera, no ocupo que nadie me pastoree. Empiezan a tener sueños, los empieza Dios a usar en cierta manera. Entonces se sienten que ya no ocupan de nadie. Hasta critican al líder: es bien ignorante, no sabe nada. Y así, no, cuidado, porque si te enalteces es para tu ruina. Y este fue a quemar incienso, cosa que Dios no le pidió, ni lo capacitó para eso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Dijeron: ¿qué está pasando aquí? No, pues yo soy el rey. No, es que tú no lo puedes hacer. Se opusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti. Está bien que seas el rey y te vaya bien en todo, pero el quemar incienso a Jehová le corresponde a los sacerdotes hijos de Aarón. A ti no. Ellos son los consagrados para quemarlo, apartados, separados. Cada quien tiene su lugar. Cuidado, cada quien tiene su lugar. Si tú no se lo das a alguien, cuidado. Le dijeron: sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Dios. No te va a ir bien. Salte mejor. Y hay que esperar las consecuencias. Salte. Entonces, Usías, que estaba acostumbrado a que ya nadie le dijera nada, cuidado con la arrogancia, porque así ya vemos algunos lidercitos que ya no nos gusta que nadie nos diga nada. Creemos que todo lo hacemos bien y muchas veces casi todo lo hacemos mal. En su mano tenía un incensario para ofrecer el incienso. Se llenó de ira, se enojó, porque no le gustaba que nadie le dijera nada. Ya no oía a nadie. Y en su ira contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente, delante de todos ellos, ahí en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Ahí quedó leproso, porque no quería reprensión.
porque no quería que nadie le dijera qué tenía que hacer. Se enojó contra ellos, pero realmente estaba enojado contra Dios, siendo que Dios le había dado todo. En ese instante le brotó la lepra. Los sacerdotes fueron testigos de este milagro instantáneo. Ahí mismo fue sentenciado a juicio. Así como cuando María criticó a Moisés, ¿se acuerdan? Leprosa quedó. Así como cuando Giezi fue y le quitó cosas a Naamán, según porque decía Eliseo, así quedó este hombre leproso. Es decir, quedó marcado por el juicio de Dios. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y la lepra estaba en su frente donde no la podía ocultar como Naamán. O sea, le brotó de una manera milagrosa y le dijeron, salte de aquí apresuradamente, no puedes estar aquí. Y él aceptó porque él también estaba impactado, en choque, por lo que había pasado con él. El que había resplandecido, el que había tenido gloria, el que Dios lo había ayudado, ahora era un leproso por andar de alzadito. Dios nos ayude porque muchos quizás no aprendieron esa lección o no leen ese libro porque hay mucho líder alzado. Cuidado con eso, cuidado. Cierro este capítulo. Así el rey Usías fue leproso hasta que se murió. No se le quitó. ¿Dónde quedó toda la gloria? Y habitó leproso en una casa apartada, porque no podía estar con los demás, allá excluido de la casa de Dios. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. O sea, fue corregente con el rey. Primero quería hablar esta historia para que entonces, entendiendo este contexto de Usías, vayamos hablando de los profetas y tomando parte de la historia de este rey que gobernaba en ese tiempo. Así entenderemos mejor los mensajes que Dios trajo a través de sus profetas. Espero que este video sea de grande bendición en tu ministerio. Cuidado con las cosas que hacemos cuando andamos de alzados, y esto es muy común entre la hermandad, gente que se cree que porque Dios ha hecho algo en ellos, Dios les ha dado gracia, andan en otro nivel de arrogancia. Aunque traigamos una historia maravillosa, llena de poder, llena de milagros, llena de revelación, podemos terminar llenos de lepra por la altivez. Así que bendiciones. Y esto cada vez se va a poner mejor. Así es de que si tienes un conocido ahí en tus redes que anda medio altivo, mándale este video. Que escuchen al pastor. No, que yo hice, que yo un día oré y alguien oyó, y un día oré y alguien habló, y un día oré y se levantó un muerto. Hay gente que se la pasa así dándose la gloria de fanfarrones. Y yo un día hice y un día al otro. Mejor mándale el video para que sepa que aunque tenga una historia llena de milagros, de cargos, de títulos, puede que ya esté leproso y ni cuenta se ha dado. Dios nos ayude en todo. Bendiciones.